El restaurante Bizcocho Plaza Trujillo, como cada año, os invita a celebrar San Valentín con un menú especial para que paséis una velada inolvidable. Os recibiremos con un cóctel de bienvenida y como postre corazones de chocolate blanco y negro. Teléfono de reservas 927 32 20 17. Especial San Valentín en restaurante Bizcocho Plaza Trujillo. Esto se acaba aquí. En Leclerc Trujillo, en la avenida de Extremadura, siempre los más baratos y con el ahorro asegurado. Si encuentras el mismo producto más barato en otro establecimiento, en Leclerc Trujillo le abonan el doble de la diferencia. Un compromiso de Leclerc Trujillo. Somos los más baratos en la avenida de Extremadura 15 de Trujillo. Solís Roll Cerramientos. Cerramientos metálicos, material ganadero, cerrajería en general, servicio de cizalla y plegadora, estructuras metálicas. Solís Roll Cerramientos, Polígono Industrial La Dehesilla, carretera Madrid-Lisboa, Trujillo. Teléfono 927 32 15 44 y en internet solisrollcerramientos.com. Liquidación de stock en Idea, Muebles Andrés Porras, en Trujillo y Cañamero. Lavadora Zanussi 6 kilos, 1000 revoluciones, 275 euros. Frigorífico Teca, 2 puertas, 160 centímetros, 299 euros. Microondas con grill, 42,95 euros. Televisor LED, 40 pulgadas, Samsung Full HD, 439 euros. Secadora Indesi, 7 kilos, 199 euros. Sigue todas nuestras ofertas diarias por Facebook. Muebles Andrés Porras, en Trujillo y Cañamero. Buenos días. Como todos los viernes, el programa de familia os trae temas actuales para poder abordar conflictos y técnicas para solucionarlos. Hoy vamos a tratar, debido a los múltiples casos que hay de acoso escolar, hoy vamos a tratar este tema. Vamos a empezar diciendo y definiendo qué es el acoso escolar. El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, entre escolares, y que además se produce a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no tiene que repetirse este acoso en un momento o en una situación puntual, sino que tiene que ser un incidente diario. Hoy me insulta un niño, eso no es un acoso escolar, ¿de acuerdo? El tipo de violencia dominante dentro de este acoso es principalmente la emocional. Esta emocional suelen ser amedrantamientos, amenazas, hostigamientos, y la mayoría de las veces se produce dentro del aula y el patio, o sea, dentro del centro escolar. Los protagonistas suelen ser niños y niñas que están a punto de entrar en la adolescencia, entre 12 y 14 años, y suele ser mayor el porcentaje en niñas que se ven como víctimas. El acoso escolar es una forma de extrema violencia escolar y es una tortura metódica, sistemática, en donde el agresor sume a la víctima a menudo en silencio. La indiferencia o la complicidad de otros compañeros también hacen que este acoso se vaya generalizando y los niños no puedan salir de ese círculo vicioso. El acosador influencia a los compañeros para que sean cómplices de estos abusos y para que callen pues todo aquello que le está ocurriendo dentro del patio del cole. Este tipo de violencia intenta intimidar a la víctima y suele ser ejercida por un agresor que se ve más fuerte. Este agresor que se ve más fuerte no tiene por qué ser realmente fortaleza física, sino que simplemente los niños creen o lo perciben como que tiene más fuerza para poder dominar a los demás. También se puede conseguir la temorización con ideas en las que intentan influir al resto de los niños para que también vayan fomentando ese tipo de acoso. La mayoría de los niños acosados tienen un miedo horrible a ir al colegio. Se intentan escaquear de ir al colegio, les duele la barriga, se inventan dolores de cabeza, se encuentran muy nerviosos, suelen ser muy tristes, estar solitarios y además en los casos más extremos podríamos llegar hasta el suicidio.
Tenemos que entender que como el acoso escolar, como ya he dicho, hemos dicho que era un tipo de maltrato psicológico, que puede ser verbal o físico, pero tenemos que diferenciarlo principalmente de aquello que ocurre en un día. O sea, si tu hijo llega llorando porque hoy le han puesto un mote en el colegio, eso no es un maltrato, no es un maltrato psicológico de acoso escolar, ¿vale? Eso sería un caso puntual en donde puede ser un síntoma del maltrato, del acoso escolar, pero no llega a ser un acoso escolar, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a explicar es por qué se acosa. ¿Qué se intenta conseguir con ese tipo de comportamiento? Lo primero que intentan los niños acosadores es intimidar o someter a la otra persona para obtener de ellos una necesidad que para ellos es importante, que es el dominar, someter o agredir a los demás. Los niños que acosan aprenden a acosar por un método que es el de ensayo y error. O sea, yo intento conseguir algo y si lo consigo a través de la fuerza, insultando o pegando, entonces yo he conseguido mi objetivo y así los demás también me reconocen como líder dentro del grupo y puedo seguir realizándolo porque estoy consiguiendo todos aquellos objetivos que yo quiero. El niño o la niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado casi siempre por otro grupo de gente, por otra banda de acosadores que se suman, algunas veces de manera activa o de manera pasiva. Todo esto es debido porque no hay una autoridad exterior. Quiere decir que dentro del colegio, cuando ocurre este tipo de acoso, estas conductas, no hay un profesor o un familiar que corte rápidamente este tipo de comportamiento. Los tipos de acoso que podemos ver son de distinto tipo y tenemos 8. Sería el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, las coacciones, la exclusión social, la intimidación, las agresiones y las amenazas. El bloqueo social son todas aquellas acciones o comportamientos que lo que van a intentar es bloquear socialmente a la víctima. O sea, lo que van a intentar es que el niño se aísle socialmente, o sea, que el niño esté solo en el recreo, que el niño esté solo en clase, que el niño no encuentre amigos en los que pueda apoyarse y que además se encuentren marginados. Estos ejemplos pueden ser ejemplos muy claros de prohibir jugar en el grupo. Hoy tú no juegas conmigo porque tú no me gustas, porque tú me caes mal, porque tú has dicho, porque tú has hecho. Se les impide también que hablen o que se comuniquen con otros amigos, ¿vale? Le dicen, pues tú no hables con Pepita o no hables con fulanita, y que nadie se relacione con ellos. Lo que intentan principalmente es quebrar la red social de los niños. Y lo que consiguen va a ser meterse con la víctima para hacerle llorar. La conducta de lloro es importante porque digamos que es el detonante y uno de los mecanismos en donde se queda el niño totalmente ridiculizado delante de los demás y a la vez da la impresión o se percibe dentro del grupo de iguales como un niño flojo, débil, indefenso, estúpido, llorica. Entonces el hacer llorar es el medio por el que pueden estigmatizar al niño dentro del grupo de amigos. Ese acoso es el más difícil de combatir, porque una vez que se ha producido, digamos que el resto de los niños van a ir repitiendo, pues es que fulanito llora siempre en clase cuando le dicen algo. El propio niño no va a identificar que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él es porque los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos. Quiere decir, el niño no percibe que eso realmente es un tipo de maltrato, o sea, no percibe que es un acoso. El niño incluso a veces se cree que es por su culpa, que le estigmatizan o que no quieren jugar con él, que él tiene unas características que hacen que el resto de los niños le rechacen. El hostigamiento, que sería otro de los tipos de acoso escolar, son conductas en las que se intenta un tipo de maltrato psicológico en donde se desprecia, se falta el respeto, se le desconsidera la dignidad del niño, se le odia, se le ridiculiza, se le burla, se le ponen motes, se le trata con crueldad o incluso se le realizan gestos de desprecio. Todo este tipo de burlas son indicadores de este tipo de hostigamiento. Tendríamos también otro tipo de acoso, que sería la manipulación social.
en donde son conductas en donde se intenta distorsionar la imagen de ese niño, presentar una imagen negativa y distorsionada y cargada negativamente de la víctima. O sea, a este niño el maltratador o el acosador lo que hace es que intenta que el resto de sus compañeros le vean como que es el malo de todos los actos. Entonces el resto de los niños le critican y le aíslan porque creen que realmente, o se han visto influenciados por el niño o la niña que es líder, ¿vale? Y creen que realmente todas aquellas cosas que se le atribuyen son verdad, sin ni siquiera, digamos, pues comprobarlas en la realidad. La manipulación social. La coacción serían aquellas conductas en donde se pretende que la víctima realice cosas contra su voluntad o que realice actos que no quiere hacer. Las conductas de los que acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. Los que acosan se los ve percibidos como poderosos y aquellos que son los acosados se los ve percibidos como débiles. Por lo tanto, se convierten en un chivo expiatorio en donde siempre van a recaer todas las quejas y las burlas sobre ellos, porque son incapaces de defenderse. Las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, de abusos, algunas veces hasta de conductas sexuales no deseadas, que muchas veces las silencian y no las dicen porque se creen que van a tener unas consecuencias todavía peores. La exclusión social también sería otro de estos tipos, en donde se intenta excluir al niño en la participación de otras actividades. Es como si el niño estuviese aislado y no pudiese expresarse o participar en los juegos o se encuentra totalmente pues solo en el recreo jugando pues a lo que él puede, porque realmente el resto de los niños le discriminan también por todo este tipo de cosas. Tendríamos también la intimidación, que es amedrentar, inducirle miedo al niño, intimidarle e incluso el hostigamiento físico. El hostigamiento físico es el maltrato físico, o sea, el pegarte o lo que sale muchas veces en las películas, que le quitan el dinero de las meriendas o le quitan algunos enseres o algún material escolar, o si dices algo yo le voy a pegar a tu hermana, etcétera. Y la mayoría de estas cosas suelen pasar en la salida de los centros escolares. Y por último, el último tipo sería la amenaza a la integridad, que sería amenazar contra la integridad física del niño o de la propia familia, ¿vale? A través de la extorsión. Todos estos tipos pueden detonarse, o sea, un acoso escolar puede ser una de estas características de las que hemos estado hablando, que digamos que serían como síntomas, o todas en general. Aunque la mayoría de las veces, cuando hablamos de un acoso escolar, estamos hablando de todas ellas, porque si nos damos cuenta, es como un círculo vicioso en donde el maltrato físico llega a las amenazas a los motes, a recluirlo o a excluirlo totalmente de los grupos, a sentirse el niño inferior y a crear esos sentimientos de inferioridad totalmente que hacen que los niños terminen estando siempre pues solos y aislados. ¿Por qué hay agresores, no? Tendríamos que analizar un poco cuáles son esas causas que hacen para que un niño sea agresor. Hay distintas investigaciones desde el punto de vista psicológico en donde dicen que el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental ni ningún trastorno de personalidad. Y ya hemos dicho que además estamos hablando de niños entre 12 y 14 años, que es cuando más se produce este tipo de acoso. Pero sí que, aunque no hablemos de ese trastorno, sí que puede haber alguna psicopatología relacionada con la falta de empatía y con la falta o algún problema en la distorsión cognitiva. Para explicarlo, decir que la empatía sería esa incapacidad de ponerse en el lugar del otro. O sea, el niño que es acosador tiene unas dificultades a la hora de entender que sus hechos y sus conductas y sus comportamientos son violentos y aparte de ser violentos están intimidando y están haciendo daño a los sentimientos y a la forma de ser de la otra persona. O sea, incapacidad de ponerse en lugar del otro. Y una distorsión cognitiva porque el niño acosador no entiende que su comportamiento está mal. Su comportamiento, él cree que es el normal
y que es normal que aíslen a ese niño y que le acosen porque ese niño es más débil que él. Entonces el acosador no es consciente de la realidad y no se hace responsable y además es desafiante, no tiene remordimiento. Por eso puede ser debido a que en su casa tienen una educación familiar en donde no han aprendido los niños a interiorizar el principio de realidad, o sea, a interiorizar unas normas y una serie de comportamientos afectivos, que son lo que realmente les falta. Suelen ser una educación familiar permisiva, en donde se les permite bastante a los niños, pues digamos, ser un poquito más libres en sus comportamientos. Y aparte de eso, los niños que realizan este tipo de comportamientos suelen tener un umbral de frustración muy bajo. Son los llamados niños tiranos. Esto quiere decir, son niños que están acostumbrados, digamos, a ser muy duros y a poder atacar a los demás sin tener que sentir el remordimiento o la falta de conciencia por aquellas cosas que le haces a los demás. Entonces, suelen elegir casi siempre aquellos niños que son los más débiles dentro de la clase y los más vulnerables, aquellos que no son capaces de defenderse por sí mismos. La trascendencia que puede tener este tipo de acoso escolar puede llegar a tener consecuencias bastante negativas. Si estamos hablando en aquellos niños que llegan a sentirse totalmente invalidados, estaríamos hablando de incluso de una depresión y de llegar hasta en situaciones de desesperación al suicidio. Y los sentimientos más comunes que tienen este tipo de niños va a ser la angustia, la intranquilidad, el miedo, la falta de confianza, la soledad y, como hemos dicho, la depresión. Por tanto, su intervención con este tipo de niños, que hablaré de ello al final, sería trabajar también un poco pues las habilidades sociales y la depresión. Este tipo de maltrato o este tipo de acoso escolar muchas veces está instaurado en nuestra propia sociedad, ¿no? Muchas veces a nuestros hijos les decimos que cuando se van haciendo grandes tienen que hacerse más fuertes y tienen que aprender a defenderse. Entonces, digamos que es como una teoría implícita dentro de la sociedad en la que nosotros hemos creado y que los niños deben aprender. Estos niños pueden crear una serie de comportamientos totalmente degradantes hacia otras personas y que pueden llegar, pues como hemos dicho, a estas causas últimas que podría ser hasta el suicidio de las víctimas del acoso. Podemos hablar también un poco de cuáles son las causas para crear estos niños maltratadores. En general, habría distintas causas y vamos a hablar de todas ellas un poco, aunque en los casos son específicos y relativos en cada situación. Podríamos hablar del entorno escolar, una falta de responsabilidad respecto a la figura de los profesores que no han recibido la formación adecuada, o las cuestiones de intermediación en estas situaciones conflictivas, o la falta también de esa autoridad, o sea, de la falta de profesores en determinadas situaciones en las que se dan este tipo de acoso. La televisión, o sea, si hablamos de los medios de comunicación, la televisión nos está ofreciendo diariamente una serie de violencia que justifica a estos niños y los enseña además y aprenden a través de los medios de comunicación, ya puede ser la televisión, la radio o incluso internet, que gracias a la violencia pueden conseguir todos aquellos objetivos que a ellos les interesen. Entonces, lo que se está haciendo es fomentando una conducta violenta para conseguir lo que yo quiero. Es importante saber si nuestros hijos están recibiendo en los centros escolares algún tipo de maltrato o de acoso. Y para ello he creado una serie de, digamos, como de síntomas o de indicadores que nos pueden decir si nuestro hijo puede estar involucrado en alguno de estos casos. Lo primero que tenemos que decir es que los niños que sufren el maltrato no suelen contar este tipo de cosas y además lo viven en silencio.
y suelen tener unos estados de ánimo bastante tristes, suelen cambiar su actitud, de repente están más callados que otras veces, se sienten extraños y huidizos, parecen nerviosos, tienen miedos nocturnos, suelen volverse a mear en la cama, tienen tis nerviosos, se ven irritables, están distraídos, absortos en los pensamientos, se les olvidan las cosas, asustadizos por todo, fingen enfermedades o dolencias como dolores de cabeza, de tripa para no poder ir al colegio, presentan moratones o heridas, rehúsan ir a la escuela, exponen objeciones, simulan estar malos, faltan al colegio, dan explicaciones poco convincentes cuando se les pregunta por qué y a dónde han ido, y no suelen tener amigos para su tiempo ocio. Entonces, este tipo de cosas, si las veis en general en vuestro hijo, podéis pensar que algo está ocurriendo en el colegio y que algo le está pasando. Lo primero que deben hacer los padres es, bueno, pues intentar hablar con los hijos para que te puedan contar qué es lo que les está ocurriendo. Y intentar también averiguar todo lo que sepáis a través del colegio y coordinar con el colegio, porque el colegio es el que debe poner una serie de estrategias y una intervención primaria, secundaria o terciaria en el acoso escolar. ¿Qué debemos hacer entonces cuando nuestro hijo está involucrado en esa situación de maltrato? Nosotros hemos detectado esos indicadores que os acabo de comentar y veis que algo está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo primero, pueden pasar varias cosas, o sea, que nuestro hijo sea la víctima, que nuestro hijo sea el agresor o que nuestro hijo sea observador de esa situación de maltrato. Si es la víctima, el niño se va a encontrar en un papel pasivo, quiere decir que va a estar pues totalmente apocado, triste, callado, con muy pocas ganas de hacer nada. Si nuestro hijo es el agresor, va a tener un papel mucho más activo, en donde realmente se va a sentir fuerte, dominante, influenciador. Y si es el observador, que también puede ser que nuestro hijo sea cómplice de ese tipo de conducta, va a estar, digamos, entre medias. Pueden adoptar los dos papeles, tanto el activo como el pasivo. En este caso, lo que tenemos que hacer es, lo primero, estar tranquilos, ¿vale? No tomárnoslo todo a la tremenda y exagerar algunas de las cosas que creemos que nos está pasando en el colegio. Escuchar principalmente a nuestro hijo y ver qué cosas están pasando, si realmente son cosas o una falta de habilidades dentro del colegio, ha sido un incidente puntual, porque vale, no podemos ir al colegio rápidamente el primer día en donde a nuestro hijo a lo mejor se le ha puesto un mote que no les gusta y ya creemos que esto es un acoso escolar. No, eso no es un acoso escolar. Como ya hemos dicho al principio, tiene que pasar un determinado tiempo y reproducirse todo este tipo de síntomas de los que hemos estado hablando durante bastante tiempo. Hay que indagar qué es lo que ha ocurrido. Hay que trabajar con el profesorado, ponerse en contacto con la escuela, es lo primero, solicitar intervención y cooperación por parte del colegio. Y si realmente nuestro hijo está acosado, pues intentar detener inmediatamente ese daño. Debemos apoyar a nuestro hijo y enseñarle a asumir la responsabilidad que le corresponda. Y si en todos estos casos creéis que necesitáis otra ayuda externa, podéis dirigiros en internet a una asociación que se llama Protégeles y su email es contacto@protegeles.com. Ahí podéis entrar y recibiréis toda la información que necesitéis y además cómo podéis realizar todos los pasos para abordar este tipo de acoso escolar. El siguiente paso, una vez que hemos detectado que hay acoso escolar, pues iríamos a intervenir. ¿Y cómo vamos a intervenir? Lo primero sería la prevención. La prevención primaria, que es aquella que realizan en todos los colegios por parte de los profesores e educadores, ¿vale? Para prevenir antes de que aparezca este problema. Es una educación democrática, que no es autoritaria, en donde se traten este tipo de temas, a través de roleplay, a través del juego, etcétera, para que cuando los niños lleguen a esas situaciones sepan afrontar con las suficientes habilidades y capacidades para poder afrontar a su acosador y que se corte rápidamente en el momento. También habría una prevención secundaria, que sería aquellas medidas concretas en aquellas poblaciones de riesgo, sobre todo en adolescentes. Y en aquellos casos
en donde todavía haya en aquellos casos en donde se produzcan algún tipo o algunos síntomas de malos tratos. Y por último estaría la prevención terciaria, es una vez detectados estos casos de acoso escolar, pues trabajar principalmente con las víctimas, pero también trabajar con el agresor y con aquellos observadores que han compinchado al agresor. ¿Por qué? Porque estos niños en el futuro pueden tener otro tipo de conductas. Están aprendiendo a dominar y a influenciar a través de la violencia, de las amenazas y del maltrato, y en el futuro pueden llegar a tener otro tipo de conductas delictivas. ¿Cómo vamos a resolver esos conflictos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, como hemos dicho, comunicar en el colegio. El colegio va a tomar unas medidas adecuadas a cada situación. Ellos van a ser los que van a valorar y los que han observado y los que van a observar a partir de ahora cuáles son esas conductas de acoso y cómo pueden solucionarlas. Pondrán medidas, digamos, generalizadas para aquellos cursos en donde se encuentren con estos problemas. Pueden ser medidas simplemente de hablar tanto con los niños como con los propios padres. Si realmente luego el problema ha ido un poco más lejos, nuestro hijo desde luego tiene que ser tratado e intervenido por un especialista, ya que estamos hablando de una serie de comportamientos que se han llevado a lo largo del tiempo y los niños tienen una autoestima mucho más baja, se sienten inferiores y además les faltan una serie de habilidades. Entonces va a ser necesario trabajar con ellos unas habilidades en las que tengan que poner cara y enfrentarse a situaciones de este tipo. Aparte de eso, también tienen que cambiar toda esa percepción que le han creado el resto de los niños. Por lo tanto, tienen que mejorar también su autoestima. Si estamos hablando de depresión, nos vamos a encontrar con niños que van a necesitar incluso hasta un tratamiento psicofarmacológico, y el cambiar esos miedos y esos temores también van a necesitar un tratamiento adecuado de intervención psicológica para cierto tiempo. Y por último, las técnicas de mediación y de negociación que se van a trabajar tanto en los conflictos con violencia como sin violencia. Ante todo, siempre estar alertas de que nuestros hijos no sufran el acoso escolar, estar tranquilos e intentar llevar el caso de la mejor manera posible para que nuestros hijos se puedan encontrar a gusto. Con esto nos veremos la semana que viene con otro tema de actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.